príncipes y princesas. El día de hoy vamos a aprender a rezar una coronilla que es coronilla de protección y liberación. ¿Y por qué de protección? Protección contra los espíritus malignos, porque nuestra Madre Santísima nos ayuda a vencer al demonio, porque ella es pura, casta, obediente, sin mancha de pecado. Entonces, y ella también nos ayuda a liberarnos del pecado. Entonces, por eso es muy importante el rezo de esta coronilla. Y como siempre, en todas las coronillas y también en el rosario, comenzamos en esta parte de aquí. Y Gina va a representar a ustedes y su servidora pues va a decir las oraciones. ¿Y qué vamos a decir al principio? Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. Y en estas cuentas que están aquí, que son las Aves Marías, vamos a decir ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bien, y así nos vamos a ir hasta que terminemos hasta aquí, donde lleguemos a la cuenta del Padre Nuestro. ¿Qué vamos a decir en la cuenta del Padre Nuestro? Vamos a decir, huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. Bien, y así nos vamos a ir y hasta que terminemos toda la coronilla, vamos a volver en esta parte de aquí y en esta parte de aquí vamos a terminar diciendo corazones triunfantes de Jesús y de María, reina en mi vida y en mi corazón. Bien, entonces vamos a comenzar. Es muy sencilla. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿quién como Dios? Nadie como Dios. 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 ¿Quién como Dios?
Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid, poderes malignos. Venció Cristo el Señor, Ave María Purísima, sin pecado concebida. hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Y ya terminamos y vamos a decir: corazones triunfantes de Jesús y de María, Reinar en mi vida y en mi corazón. corazones triunfantes de Jesús y de María, Reinar en mi vida y en mi corazón. corazones triunfantes de Jesús y de María, Reinar en mi vida y en mi corazón. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.